en primera medida, manifestar mi agrado por esta invitación a este evento, en el sentido que es muy oportuno articular diferentes disciplinas, diferentes maneras, desde la academia y desde las distintas realidades, a un propósito común. Generalmente se habla, en lo socioambiental hay un diálogo de sordos entre las ingenierías ambientales, entre el turismo, y ni qué decir de lo forestal. Lo cual ha hecho una distorsión y no hemos sabido aunar esfuerzos en las distintas ramas de la ciencia para promover unos procesos realmente sostenibles. Y en esto quiero manifestar en mi inicio que posiblemente sea necesario hacer unos cuestionamientos, unas críticas a la disciplina, al desarrollo sostenible para pensarnos de otro modo. Entonces, yo hice una estructura que está dada en dos momentos. La presentación que vamos a desarrollar hoy, que la voy a enfocar un poco desde esa misma noción de desarrollo, pensando Latinoamérica, pero a la vez articulada y pensada para un segundo momento, que va a ser la conferencia siguiente, día viernes. Entonces, esta primera intervención la he pensado en el sentido de que un poco con el entender del turismo colombiano, latinoamericano, si se quiere, me genera unas inquietudes, unas dudas sobre si estamos haciendo las cosas bien o sobre si estamos haciendo las cosas mal desde lo económico, desde lo político, desde lo institucional en términos de investigación, universidades públicas o privadas. Pero sobre todo, cómo nos estamos articulando las distintas realidades, las distintas disciplinas en torno a la conservación. Y cuando digo conservación, no lo digo en el término reduccionista de las áreas protegidas, por ejemplo, sino la conservación usando cómo las comunidades son parte del territorio y ese territorio está en jaque frente a unos modelos extractivistas, como ya lo voy a referir, o a unos modelos de aprovechamiento insostenible del territorio cuando hacemos turismo. Y ahí, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la importancia de otras variables sociológicas, antropológicas, desde la ingeniería, desde las ciencias agrarias? Es decir, aquí podemos y debemos vincular muchos factores. ¿Por qué lo digo? Es porque el turismo es una estrategia económica que, si no la hacemos bien, como generalmente se ha hecho en muchos espacios, y podemos citar algunos de la más alta magnitud del turismo, ¿cierto? Conocemos casos exitosos, pero también unos desastres sociales y ambientales que han sucedido en Colombia, como en Cartagena, que es uno de los sitios latinoamericanos, Tayrona, que es un parque que está en un parque nacional, por el Pacífico colombiano igual, pero podemos hablar de Machu Picchu, ¿cierto? Todo el desborde y la afectación a las comunidades originarias, en Bolivia el Salar de Uyuni, todas estas afectaciones pues que se han venido generando, y de pronto un turismo comunitario no tan bien planificado. Ni qué decir de México. Entonces hay experiencias muy valiosas para destacar, pero también tenemos algunas para repensar. Y máxime hoy en tiempos de pandemia. Entonces, permítanme hacer ese abordaje desde una perspectiva crítica. Bien, la foto que ustedes ven ahí es un páramo. Páramo se entiende como ecosistemas altoandinos, de más de 3.500 sobre los 3.400, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hay que decir, estos ecosistemas son reguladores de agua. Lo que ustedes ven ahí son frailejones, Speletia. Son especies que crecen muy lentamente. 4 o 5 países en el mundo tienen ecosistemas de páramo, no más. No hay más lugares en el mundo. Colombia posee
el 50% de los páramos del mundo. O sea, son nuestras fábricas de agua. Son ecosistemas estratégicos con unos potenciales enormes en temas de biodiversidad, pero también en temas de servicios ecosistémicos como regulación hídrica. Debo decir que estos ecosistemas están altamente afectados por intervención antrópica. Cambio climático indudablemente es un factor determinante, pero además la ganadería en zonas altoandinas, zonas andinas, en estas zonas, cultivos que no deberían de estar ahí. Y proyectos como corredores, oleoductos y demás ponen en peligro estos ecosistemas. Y estos ecosistemas que tienen planes de manejo, Colombia tiene 37 zonas de páramo, pues son un deleite para la observación de aves, para la conservación, para la educación ambiental, para estudios alternativos, para nuevos estudios que develen las potencialidades de estos ecosistemas. Entonces, cuando miramos el costo de oportunidad de la selva amazónica, de los parajes altoandinos, pues indudablemente nos encontramos con que tienen otras potencialidades más allá de la simplemente regulación hídrica que a veces es desvalorada por la sociedad urbana y a veces poco valorada por las comunidades locales y muy desconocidas por las comunidades académicas y científicas. Entonces esto pone de frente a la realidad académica o a la burbuja académica con la realidad social. Entonces, claro, cuando empezamos a construir imaginarios de qué tanto se puede hacer en un páramo, como lo que ven ahí, el turismo es una de las opciones más alentadoras, pero estos ecosistemas son muy frágiles. Si pasa un grupo de personas por ahí, por cualquiera de esos espacios vamos a pisar frailejones, los vamos técnicamente a matar y vamos a generar un impacto por las pisadas. Eso son zonas muy pantanosas, ¿cierto? Estamos hablando de más de 3.500, 4.000 metros de altura. Pero a su vez, no es una regla exacta, pero un frailejón crece 1 centímetro por año. Depende de muchas condiciones, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Y hay frailejones de 7, 8 metros, para que se hagan la dimensión de cuántos años puede tener un frailejón. Para que llegue una vaca y tumbe un frailejón con un empujoncito de nada, un frailejón de 500, 600, 800 años. O un turista, un visitante, que desconoce la importancia de un frailejón, lo tumbe por recostarse para tomarse una foto o porque se iba acá, bueno, por la razón que sea. Entonces, estos ecosistemas, como los ecosistemas del Chocó biogeográfico, como los ecosistemas del Pacífico, de la Orinoquía, de Mesoamérica, en términos generales son muy frágiles, sobre todo cuando hablamos de Mesoamérica, las zonas de costa, los litorales, los manglares, el tema de los corales, arrecifes coralinos, son ecosistemas muy frágiles que se tiene en cuenta un turismo planificado en la costa, pero un poco afuera eso digamos, no es muy bien pensado todavía. Bien, entonces les decía, vamos a tratar de hacer una reflexión desde la perspectiva latinoamericana sobre ese turismo y cómo desde hoy es oportuno, con toda esta crisis de pandemia, repensar hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos interinstitucionales, interdisciplinarios, transdisciplinarios, para aprovechar la potencialidad que somos como continente. Bien, yo quiero referirme a esta gráfica como para iniciar, es que somos la civilización humana o la población humana, somos lo más reciente en la existencia del planeta Tierra. Se supone, datos geológicos, la Tierra tiene 4.600, un poco más de millones de años. Durante ese tiempo, la mitad de esos 4.600 millones de años, el planeta Tierra no ha tenido ninguna manifestación de vida, ni organismos uni ni pluricelulares. Nada. Lo que se ha ido es generando las condiciones para que en algún momento germine la vida, por cuestiones físicas, químicas, ¿cierto? Pero todavía no biológicas. Si alguien dice que esto es una cuestión de teocentrismo, listo, y por ayuda divina se empieza a generar
vida. En esos 4.600 millones de años, la mitad del tiempo no ha existido vida en la Tierra. A partir de ello, se empiezan a generar los microorganismos, macroorganismos, empieza la vida en el agua, empiezan a generarse por diferentes condiciones la vida. Esta vida sale a la Tierra y empieza todo el proceso de los mamíferos, las aves, bueno, todo lo que bien conocemos hoy. En ese proceso han existido varias extinciones, ¿cierto? Y en ese proceso evolutivo, lo último que aparece, sin remitirme a Australopithecus, Pithecanthropus y todos estos, por lo menos hablando de Homo sapiens, 30.000 años atrás, somos lo último que aparece. El último neandertal muere hace unos 25 o 30.000 años, o sea, nada. Desaparece ese último neandertal gracias a, o posiblemente, a Homo sapiens, por diferentes factores, y empezamos a reconfigurar en los últimos 30.000 años unos sistemas de vida diferentes. De esos 30.000 años que habita Homo sapiens, quiero decir que es o somos la última especie que aparece sobre la faz de la Tierra. Y esa última especie sobre la faz de la Tierra, que se llama o se concibe como Homo sapiens, los seres humanos estamos acabando el planeta Tierra. Es decir, 4.600 millones de años para que se den todas estas condiciones magníficas, bellas, maravillosas de la vida, y aparece una especie llamado ser humano que lo está acabando todo, y eso lo reflejamos, paréntesis, en lo que es el antropoceno, amplificando el concepto de antropoceno. Es decir, hemos modificado más la Tierra en 200 años que en 4.600 millones de su existencia, de la Tierra. Sale el ser humano y de ahí se van generando unas condiciones, o se van dando las condiciones para que el hombre de esos 30.000 años es recolector, es carroñero, etcétera, etcétera, pero en algún momento, por diferentes razones, y sobre todo las mujeres, se van a dar las bases para que se genere la agricultura hace 10.000, 12.000 años. Recomiendo mirar Centros Vavilov. Nikolai Vavilov, con base a los estudios de Candolle, 1880, va a determinar que en el mundo la agricultura se genera en 8 puntos del mundo, 8 puntos. Y esa agricultura que se origina hace unos 8.000, 10.000, 12.000 años, tiene sus mayores antecedentes y sus mayores aportantes, ¿cierto? Mesopotamia y un poco Meso y Suramérica. Suramérica, con toda su geografía, los Andes, la Orinoquía, el Chaco, el Chocó geográfico, la Amazonía, todo lo que implica el cono sur, pues todo lo que es el desierto pues, de Chile, hace que Suramérica tenga unas condiciones extraordinarias sin igual. Mesoamérica de igual manera, su configuración trópico, los dos mares, esa extensión, hace que esta zona tenga un enorme potencial ecológico y agrícola. Y resulta que esas grandes potencialidades biológicas, ecológicas, de minerales, que serían nuestra gran fortuna, parece ser que es nuestra gran desgracia, y ya me voy a referir a ello. Entonces la población crece, a 1800 teníamos un poco superando los 1.000 millones de habitantes. 1900, para adelantarnos un poquito, en 1950 teníamos una población de casi 3.000 millones de habitantes, y 50 años después habíamos doblado la población, 6.000 millones. Hoy estamos llegando a los 8.000 millones de habitantes. Esto en términos de población es muy grande, pero en términos de servicios ecosistémicos, de alimentos, de agua, de energía, para satisfacer esa demanda de esa población es muy alta, es muy elevada. Esto va a hacer que la crisis ambiental se agudice profundamente. Pero el tema nuestro es el turismo. Lo que quiero mostrar es, o comentar es que vamos a pasar de un proceso, esa población va a crecer, la población mundial va a crecer,
quiero ir haciendo énfasis de algunos aspectos. Ahí tenemos población mundial. ¿Cuánta población tenemos en el 2100? 10.000 millones, 11.000 millones. Miremos los países con mayor población en el mundo. Latinoamérica se conserva como un reservorio de agua y de espacio y de biodiversidad, ¿cierto? Biodiversidad que en términos generales no valoramos los latinoamericanos, y eso responde a unas respuestas de la colonialidad del poder. ¿Por qué no tenemos que valorar nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra biodiversidad, etcétera, etcétera? ¿Por qué no construimos una historia que implique construcción desde el pasado o reconstrucción del pasado? Y eso, como lo advierte un autor peruano, Aníbal Quijano, Walter Minolo, y otros, pues responde a eso mismo, a las estrategias de la colonialidad del poder en el marco del desarrollo. Y eso implica unos reduccionismos en los modelos educativos para mantener el subdesarrollo. Eso lo voy a hablar en la siguiente charla. Entonces, esta población mundial que crece desmedidamente, hoy casi 8.000 millones, pues va a hacer, ¿cierto?, que se agudicen los problemas socioambientales, pero que a la vez tengamos cada día más personas en el mundo queriendo viajar, conocer. Los jóvenes de hoy no son la misma propuesta del imaginario que tenían los jóvenes hace 20, 30, 50 años, sobre todo en el subdesarrollo, ¿cierto? Los jóvenes de hoy, con toda la tecnología que hoy, con la tecnología que hay, los medios de movilización, ¿cierto? Más económicos, que ya tenemos acceso a la información, podemos estar casi en cualquier parte del mundo y conectándonos con nuestra familia, hace que los jóvenes puedan irse más lejos cada día. Tenemos mayores condicionantes para que así sea. Entonces, eso es producto, digamos, de un modelo de la revolución industrial donde hemos transformado, ¿cierto?, los modos, la fuerza, la movilidad, a tener hoy una sociedad de la digitalización. Entonces, esa digitalización, esa tecnificación, permite que tengamos acceso a más información y nos antojemos más. Por eso la mercadotecnia, básicamente. Entonces, esa mercadotecnia va a hacer que conozcamos más lugares, que nos antojemos, y por eso, digamos, todos los esquemas desde la administración, desde toda esta cuestión para generar nuevos productos en el turismo. Entonces, vamos a mirar un poco, quiero referirme a esto muy brevemente, los 10 países más desiguales del mundo. Está Colombia, vergonzosamente. Entonces uno dice, ¿cómo el país más rico en biodiversidad del mundo? ¿Cierto? Uno está casi que en cualquiera de los países que están y todos dicen, nosotros somos el más rico en biodiversidad del mundo. Todos decimos lo mismo, salvo Costa Rica, que hace un buen manejo de su biodiversidad para el turismo, pero ¿dónde están todos los sistemas políticos, económicos y educativos dispuestos para que conservemos esa biodiversidad y para que aprovechemos y usemos esa biodiversidad desde una perspectiva saludable? ¿Cierto? Y superar la noción a veces reduccionista de los mercados verdes o del biocomercio y todos estos aspectos, ¿no? Que es útil, que es necesario, son grandes avanzadas, pero necesitamos ir más allá en términos de sustentabilidad, superar los reduccionismos del desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible, hay que decirlo, es la bandera de nuestros pueblos, de nuestras políticas nacionales, y es un mandato global desde Naciones Unidas para superar la pobreza. Así como nos dijeron lo mismo con los objetivos del milenio, 8 objetivos, todos muy válidos, pero desde el cómo era lo incorrecto. Lo mismo nos puede pasar con los ODS. Y tendríamos los 10 países más ricos del mundo, ¿cierto? Base en algunos de ellos del petróleo. Pero cuando no me quiero quedar en los más ricos del mundo, sino quiero mirar los más desiguales, podemos ver que buena parte de esos países tienen un potencial natural, ecológico, cultural, muy interesante, que muy bien podrían ser potencia desde otra perspectiva. No potencia en el sentido norte-sur, ¿cierto?, de dominación, sino potencia desde las perspectivas de la complementariedad. Entonces, miren qué interesante está Brasil, con toda la floresta, toda la selva que tiene Brasil,
y no hemos hecho un aprovechamiento saludable. Por el contrario, ¿cierto? Vamos a ver cómo sacamos margen de ganancia con la cuestión de árboles. En Colombia, ¿cierto? Con el eucalipto y pino. Entonces me excuso, no quiero herir susceptibilidades. Colombia es más forestal que agrícola por sus condiciones geográficas de suelos y demás. Es más forestal que agrícola. Y nuestras pobres ingenierías forestales se dedican a, o se resume a, eucalipto y pino y otras cositas por ahí. Pero no tenemos una innovación en aprovechar, ¿cierto? Nuestra diversidad en la floresta, que sería sostenible, ¿cierto? Que sería propia de nosotros, alguna endémica, y que podría generar ganancia en términos de la sociedad económica, me refiero. Pero no, resulta que tenemos el país invadido de eucalipto y pino y hoy por hoy unos 3 o 4 productos más que están sembrando, por ejemplo, en la Orinoquía. Entonces, son grandes contradicciones y eso es lo que promovemos desde la academia. Estoy hablando de la ingeniería forestal afines, pero también puedo hablar de la ingeniería, de la agronomía, ¿cierto? Una región como Colombia, como Latinoamérica, con intensidad solar, con diversidad de suelos, y resulta que estamos pegados a los monocultivos cuando tenemos un potencial agroalimentario. Entonces, es necesario a veces autoidentificarnos y desde ahí repensar. Claro, esto implica reestructurar los modelos, los contenidos pedagógicos. Entonces, esto implicaría repensar desde lo normativo, desde lo político, desde lo pedagógico y desde el contenido mismo, eh, eh, desde las formas hacia dónde queremos reorientar nuestras disciplinas en torno a la función social y ambiental, no en función solamente de una imposición de un modelo económico en una disciplina determinada. Bien, ¿el turismo qué papel desempeña en la actualidad a nivel global y a nivel de Latinoamérica? Pues precisamente ya lo que quería mostrar eran unos datos muy genéricos y ya uno los puede aterrizar a cada país, ¿cierto? A cada localidad, a cada estado, a cada municipio, a cada cantón. En este mismo sentido, el turismo parece haberse promovido como una estrategia muy saludable, lo cual lo es, pero no lo es. Lo es si trabajamos de la mano con las comunidades. Me estoy refiriendo al turismo rural o incluso a otros tipos de turismo, al turismo sostenible en su máxima expresión, entendiendo ese turismo como una alternativa económica. Yo sí creo que en poblaciones pequeñas, rurales, el turismo no debe ser su modelo económico principal. El turismo debe ser una alternativa económica, cosa tal que las comunidades sigan siendo comunidades agricultoras, artesanas, ¿cierto? Que sigan su vida cotidiana y el turismo es una alternativa económica más. No que por hacer turismo la gente ya deja de producir y de reproducir su cultura y de producir sus alimentos o sus sistemas de vida como se ha venido haciendo. Y esto implica unos buenos planes de manejo, una buena capacidad de carga, un buen diseño participativo de todos los procesos, ¿cierto? Entonces México con todo ese potencial enorme, ¿cierto? Y una crisis económica muy aguda, pues mucha gente ha tenido que emigrar. Y claro, uno camina a México y uno mira y dice, bueno, con todo lo que tiene México para hacer, pues es increíble, ¿no? Es increíble. Pero todo esto responde a unas lógicas muy complejas. Hoy por hoy, en algunas ciudades de México encuentras algunos tours pues para ver la ciudad, la muralla y todo esto, pues todas esas lógicas de por dónde van los coyotes y todo eso, ¿no? Como también pasa en Panamá, Colombia, pues con estos pasos por el tapón del Darién. Bien, entonces, no estoy diciendo que el turismo no sea necesario, me parece que el turismo es más que necesario, es supremamente necesario, ahí tienen algunos datos que lo justifican, sin embargo necesitamos hacer un turismo que nos va a dar más trabajo en su construcción porque debe ser un turismo participativo, de la mano con las comunidades, ¿sí? De mano y articulado con las comunidades. Estos son datos anteriores a la pandemia, ¿cierto? El turismo genera 9% del interno bruto mundial, 1 de cada 10, 11 trabajos en el mundo, el 6% de las exportaciones. Entonces, es necesario
es necesario. Y Latinoamérica todavía tiene un potencial porque no estamos muy bien rankeados a nivel de turismo en el mundo, ¿sí? Entonces, eso que es débil se nos convierte en una gran posibilidad, una gran oportunidad para los países, para las regiones, para las localidades, para los trabajadores del turismo, para los guías turísticos. ¿Cuál va a ser nuestro factor de innovación y de sostenibilidad para con el turismo? Entonces, claro, las cifras actuales del turismo global han decaído y con eso han caído muchas propuestas, emprendimientos y demás. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para innovar y para hacer una apuesta del turismo desde la esfera que sea, en marco de la sostenibilidad? ¿Tiene que ver esto con la ingeniería ambiental, forestal y demás? Totalmente, profundamente, ¿cierto? Muchas apuestas forestales se están convirtiendo en zonas de periferia en la zonificación ecológica para el turismo rural, para el senderismo, para la observación de aves, ¿cierto? Pero ir a ver aves en un cultivo, en un monocultivo de eucalipto de pino, pues va a ser muy difícil lo que encontremos ahí. Pero en esos ecosistemas naturales, plantíos forestales en marco de selva, diversidad, es una gran posibilidad económica, porque cada vez más el senderismo, la observación de aves, cobra más fuerza, y la observación de aves hay que decirlo que es una de las líneas del turismo mejor pagas. Bien, ahí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, indudablemente muy valiosos todos. La cuestión es cómo vamos a reducir la pobreza, con asistencialismo y con endeudamiento o desde el desarrollo endógeno. Hambre cero, ¿queremos hambre cero? Sí, hoy tenemos casi 1.000 millones de hambrientos, ha bajado según los datos de la FAO el porcentaje de hambrientos, pero vamos a reducir el hambre a partir de que la gente se endeude o los países se endeuden o de transgénicos, o vamos a reducir el hambre con agricultura urbana, agricultura local, recuperando semillas y saberes, que por cierto, desde ahí se potencia el turismo rural y el agroturismo, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces los ODS son necesarios, sí. Lo que hay que repensar es cómo lo vamos a hacer. Voy a referirme a un objetivo más, educación de calidad. Sí, educación de calidad y calidad en la educación. Somos un país biodiverso y me refiero a Colombia. Tenemos 103 pueblos indígenas diferentes. Esos pueblos indígenas no se pueden educar de acuerdo a cómo se educa todo el mundo. Necesitan educarse de acuerdo a su contexto en una educación. ¿Ve? Entonces no solamente es el objetivo, es cómo lo vamos a hacer. Sí, los ODS tienen unas metas que a veces algunas son muy reduccionistas y muy sesgadas, porque parece que hay unos objetivos de desarrollo sostenible para los países desarrollados y otra para los subdesarrollados. Entonces lo que hacemos es reproducir un discurso reduccionista. ¿Queremos alcanzarlos? Claro que sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está el detalle. Bien, no por taras del tiempo, no me voy a detener mucho aquí, pero habría mucho para mencionar en ese sentido. Entonces, el turismo es un fenómeno social, dice la Organización Mundial del Turismo, la OMT, que tiene su sede en España, y vamos a ver qué lugar ocupa España en el mundo. Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su residencia. Hay diferentes acepciones, conceptos de turismo, pero bueno, ¿cómo vamos a incorporar a esto a quienes no están preparados? Y en términos muy generales, no estamos preparados. Y se evidencia, ¿cierto?, cuando miramos algunos ejemplos de capacidad de carga o simplemente las imágenes de algunos lugares. Esa foto es en Tayrona, en la costa caribe colombiana, un lugar maravillosísimo. Invitadísimos para que conozcan este parque nacional. Ahí en esta zona, en la montaña, está el pico nevado más alto frente al mar. O sea, empiezas a subir y llegas a un pico nevado, es espectacular. Lugar donde viven los pueblos Cogis, Huiguas, Cancuamos y Arhuacos, pueblos originarios. Bien. Ollantaytambo, pues estos son lugares que prácticamente ya en el buen sentido, se venden solos en el mercado del turismo por su reconocimiento y demás, ¿cierto? Toda la ruta de Cusco, Machu Picchu. Bien, países más competitivos en el sector turístico. Miren, España. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué vamos a ver España? Ojo, no estoy siendo reduccionista. Pero España es el punto de entrada para los latinos por el idioma y otros factores. Pero además es el punto de paso de los africanos hacia el norte y de los de Europa hacia África. Entonces es un punto muy estratégico.
Francia. ¿Qué vamos a ver a Francia? Sí, pues hay varias cositas, pero bueno. Alemania, lo que nos muestra Alemania es cómo a partir de la crisis, de la caída del muro de Berlín, de la Segunda Guerra, mire, se puede recuperar. Es voluntades políticas, económicas, una sociedad articulada, pensada. Reino Unido, Estados Unidos, ¿cierto? El sueño americano. ¿Qué queremos ir a ver a Estados Unidos? Básicamente dos o tres cosas. Bueno, depende de la edad. Disney, ¿cierto? Es el referente. La Estatua de la Libertad y qué sé yo. Bueno, los más osados, Las Vegas. Ojo, Estados Unidos tiene muchos parajes hermosos, bellísimos, ¿cierto? En términos naturales, en términos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el referente para muchos es simplemente 3 o 4 o 5 cositas de Estados Unidos y ya. Italia, de igual manera. Nada que decir, pues, en términos negativos de la diversidad, ¿cierto? Y de los parajes canadienses, supremamente maravillosos. Pero Suiza, mire, potencia mundial, es un país muy pequeñito que no tiene disponibilidad de suelos para agricultura, por ejemplo, pero tienen la industria más grande de chocolates del mundo. Entonces, pero es que ahí está el subdesarrollo para producir el cacao. Entonces, son esas lógicas que no hemos pensado. Entonces, el subdesarrollo, a mi entender desde esta perspectiva, es una categoría de dominación mental. El subdesarrollo es mental, ¿sí? Y eso necesitamos promoverlo desde otra perspectiva, pues, para salir de ese subdesarrollo y pensarnos de otra manera. Mire las 10 economías más fuertes a nivel de turismo en América Latina. Pues, nada que decir, ¿cierto? México con su gastronomía, sus playas, sus parajes, toda la riqueza arqueológica. Es decir, cada estado es un cuento maravilloso. Brasil, ¿cierto? El tema de costa, los festivales, la selva. Panamá, pues todo este cuento bien montado con el canal del tema de los negocios, bueno, playas, comunidad, biodiversidad, fantástico, ¿cierto? Costa Rica, o sea, sabemos pues todo el ejercicio que ha hecho Costa Rica en temas de turismo. No quiere decir que todo sea maravilloso, hay problemas, deforestación, pero hacen un buen ejercicio. Bueno, Chile, Argentina, pues qué decir, ¿no? Perú, qué decir pues desde la playa hasta las partes altoandinas con sus picos nevados o simplemente la línea de Nazca, Machu Picchu, Cusco, bueno, lago Titicaca. Ecuador, pues un país maravilloso, biodiverso, con una propuesta de la Amazonía maravillosa, la ruta de los volcanes, el espóndilos, bueno, Perú, Ecuador, es decir, mucho por mostrar y en un país relativamente pequeño, todo está cerca, entonces su gente, maravilloso, ¿no? Entonces, bien, bueno, Barbados, mire, Colombia, entonces decimos, oh, Colombia, el país más biodiverso, sí, pero mira, un país que no se puede llegar a muchas regiones por temas de conflicto. Ojo, no estoy haciendo mala propaganda. Incluso quiero decir, buena parte de la biodiversidad que se conserva en algunas zonas puede ser producto de que no ha habido gente entrando a esas zonas por el conflicto armado. ¿Ve? Entonces, tenemos mucho por hacer en temas de turismo. Lo que hay es que trabajar no solamente en el emprendimiento económico, sino en el fortalecimiento de las estructuras sociales, el bienestar ecológico y el tema económico como un factor importante, pero también es importante el bienestar de la sociedad y de los ecosistemas. Bueno, esto es en la Laguna de la Cocha, llegando al Ecuador por Colombia. Turismo mundial, pues Europa indudablemente, pero miren, América Latina con toda esa biodiversidad y está en un tercer puesto, en tercer lugar. Ahora, esto no es malo. Esto lo que nos dice es, mire, hoy, post pandemia, necesitamos cambiar esquemas de atención al cliente, de mercadeo, de servicio y de innovación. Es decir, el turismo se nos convierte en un gran potenciador, en un gran dinamizador de la economía. Y para ello no solamente es el turismo, es la biología, es la ecología, es la educación ambiental, es la ingeniería forestal. Son las ingenierías puestas al bienestar de lo social, de lo ambiental. Y de ahí lo otro ya viene como consecuencia de. El buen turismo de naturaleza es producto de la interacción, de las leyes, de la conservación, etcétera, etcétera. No es la apuesta primera, es consecuencia de. Bueno,
Moray, un lugar maravilloso. Entonces, simplemente con ir a ver este espacio, te echan un cuentico y sale para pintura. Bellísimo. Entonces, tenemos algunas estructuras similares o desde otra perspectiva que muy bien podríamos estar en la escena mundial en el turismo, pero nos falta fortalecer, trabajar algunos aspectos. Para los colombianos, miren qué destinos quieren los colombianos. Estados Unidos, el sueño americano, que lo es casi para toda Latinoamérica. Panamá, por costos, sale relativamente económico ir. Sale relativamente ir a México, sobre todo a Cancún. A Cancún le sale más barato. Ir a la Riviera Maya a un colombiano le sale más barato que a una persona que vive en el DF prácticamente. ¿Cierto? Entonces, son esas contradicciones. España, ya decíamos por qué. Ecuador, Venezuela. Venezuela, hay que decirlo, en los últimos 2-3 años ha caído. Este año por tema de coronavirus y los 2 años anteriores por todo el tema de las dificultades políticas que tiene el país. Perú sigue siendo país, ¿cierto?, interesante para los colombianos, Brasil, Argentina, pero mire que no es muy amplio la gama de países que quieren los colombianos visitar. Ahora, lo que tendríamos que potenciar es el turismo hacia adentro, ¿cierto? Emisor y receptor. Bien, ¿cuáles son los efectos del turismo a nivel global y local? Pues es muy interesante cuando uno visita algunos lugares donde en playas, por ejemplo, en costas, donde no hay agua para la población, pero el turista sí tiene agua. Me refiero a San Andrés en Colombia, a Cuba, ¿cierto? Algunas islas donde la gente no tiene agua potable o no tiene agua simplemente, pero el turista sí tiene toda el agua que quiera. Entonces, el tema de residuos sólidos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las islas, de las playas, donde el turista, que la población flotante es superior a la población local, el tema de los residuos sólidos, el tema de la extracción de la biodiversidad, ¿cierto? Sin ninguna estrategia o plan de manejo de extracción de biodiversidad. ¿Podemos aprovechar el potencial ecológico para fortalecer la economía? Claro que sí, pero necesitamos saber la capacidad de uso. Y eso es un trabajo biológico. El tema de las aguas residuales es un tema sumamente interesante de las ingenierías, ¿cierto? El tema de control, mantener la selva, el bosque, el tema de la ingeniería forestal, sin reducir el espectro de la ingeniería forestal, que me parece maravilloso, me parece que debería ser una de las carreras más importantes de nuestro país, en Colombia, de las más importantes, pero no tiene la suficiente fuerza. No tenemos industria pesquera en Colombia y con 2 mares, ¿cierto? Entonces, son esas cosas que uno evidencia que atentan contra el bienestar de lo social y de los ecosistemas. Porque si lo hacemos bien, la economía se fortalecería. Entonces, en términos del desarrollo sostenible, algunos de estos aspectos del turismo pues atentan contra el bienestar ecológico, porque desarrollo sostenible son 2 palabras que son incompatibles, porque desarrollo es crecimiento, es acumulación, y sostenible es que se puede mantener, automantener por sí mismo, y se puede argumentar, sostenible y sustentable. Entonces, simplemente etimológicamente sostenible, desarrollo sostenible es contradictorio, ¿sí? Esto no es error de traducción. Recordemos que el concepto de desarrollo sostenible viene de su génesis, es el texto, el informe Brundtland en el 1987. Y desde ahí incorporamos este concepto con sus antecedentes en 1972 con el Club de Roma. ¿Sí? Todos los orígenes de los problemas ambientales van a dar la génesis en 1987 con el informe Brundtland a el desarrollo sostenible, y de ahí lo incorporamos nosotros en nuestras agendas. Entonces, es un discurso relativamente nuevo, del 87 a hoy. Bien, entonces lo que me refería, creo que me quedan 5 minutos. A ver. Bueno, me avisan cuando me queden 5 minuticos, por favor. Entonces, ese Latinoamérica, que está en el trópico, la línea que ven ahí, es el punto donde se ha generado la agricultura en el mundo. Son 8 centros de origen, ahí los ven evidenciados. ¿Y cómo es posible que donde se ha generado la agricultura en el mundo es donde tengamos hambre hoy, los países subdesarrollados? No tiene sentido que donde está el agua, donde está la biodiversidad, donde están las semillas y donde están los saberes, es donde haya pobreza y hambre. No tiene sentido. Y hoy por hoy el turismo rural, el agroturismo, el etnoturismo, el turismo de aventura incluso, se promueve en espacios naturales rurales. Ahí está.
Ese es uno de los puntos para entender desde otra perspectiva el turismo, hacia dónde le podemos apuntar, sin perder el objetivo de que el turismo es un negocio, ¿sí? Bien, palma africana, en algunos contextos, algunas personas se emocionan cuando hablan de que Colombia es un muy buen productor de palma africana, pero sí, ¿cierto? En la región Pacífico, en norte-sur, en la Orinoquía están cultivando palma, para lo cual hay que tumbar selva, en algunos casos desplazar campesinos o comunidades afro, etcétera, etcétera, atentar contra la biodiversidad, ¿sí? Cuando podríamos estar haciendo otros usos agrícolas en esos territorios donde también se genere ganancia, pero la ganancia sea democratizada. Y dentro de esas actividades, el turismo. Y me refiero propiamente a la región Orinoquía, que son unos parajes maravillosos, ¿cierto? Lo que hay que es fortalecer habilidades y capacidades de la gente, articular agencias de viajes, es decir, es hacer todo el engranaje, ¿cierto? Toda la afectación que tiene la palma africana sobre la cultura, sobre el agua y sobre la economía local. Bien, pero ¿quiénes están detrás de conservar la biodiversidad? Me refiero a Colombia. El 30% de Colombia pertenece el territorio a pueblos indígenas por autonomía, por ley. Hay una parte para las comunidades afro, hay una parte, el 10% de Colombia o un poquitico más es áreas protegidas, parques nacionales. Si ven, buena parte de Colombia es un área de conservación y en buena parte de los lugares es donde se hace o sería un buen potencial turístico. Lo mismo pasa en buena parte de los otros países del continente, o por lo menos de centro, de México para abajo, ¿sí? Pueblos indígenas que nos alegran la vida con sus bebidas, con sus artesanías, etcétera, etcétera. Es decir, está todo íntimamente ligado. Lo que pasa es que hay que democratizar las ganancias. No me voy a detener mucho aquí. Estos son territorios indígenas en Colombia, lo que les decía, el 30%, lo que ven a la derecha es territorios indígenas y lo que está en rojo son solicitudes mineras. Este mapa es viejo, eso está más alto. Entonces, imagínate, solicitudes mineras. Esto es minería legal. Ahora piensa en la minería ilegal. Peor aún. Entonces, ¿cómo hacer un turismo incluyente, sostenible, sin atentar contra la naturaleza no humana? Primero es reconocer que nos debemos, que somos naturaleza. El ser humano es naturaleza, somos naturaleza, y esa naturaleza es la que nos da el sustento económico y alimentario y demás. Entonces, posiblemente dentro de las estrategias del turismo sostenible y todo lo que abarca las diferentes tipologías del turismo, necesitamos en la academia articular disciplinas, indisciplinar las disciplinas, necesitamos hacer interdisciplinariedad, transdisciplinariedad para promover un turismo sostenible, incluyente, entendiéndonos que la naturaleza es aquello que está afuera, pero yo soy naturaleza humana y lo otro es naturaleza no humana. Y en ese entendido, en el diálogo intercultural, en el diálogo, perdón, intercientífico, el diálogo intercultural debe entrar a dialogar ahí precisamente para construir con los distintos actores sociales. Es muy triste recorrer Centro o Suramérica y ver parajes hermosos que han sido degradados por minería, por el turismo, por el conflicto, etcétera, etcétera. Y es muy bonito cuando uno ve comunidades que están empezando a reconstruir esos procesos desde los sistemas agrícolas y desde el turismo como una alternativa económica. Creo, creo y estoy seguro que el turismo es un motor de desarrollo y bienestar para las comunidades. Sí y solo si nosotros, los académicos, los agentes del turismo, los empresarios, los de las agencias de viajes, articulamos esfuerzos, aunamos esfuerzos, hablamos un mismo discurso y proponemos que el turismo no solamente sea entendido como una propuesta para hacer plata, sino para mantener la agrobiodiversidad, la biodiversidad, la floresta, la selva, los bosques, los saberes. Si garantizamos que los pueblos campesinos indígenas sigan existiendo en sus territorios dignamente, garantizamos que la naturaleza no humana siga existiendo. Y si garantizamos esa simbiosis campesinos indígenas, ecosistema no humano o naturaleza no humana, vamos a generar por consiguiente que podremos los que vivimos o los que viven del turismo seguir haciendo una actividad económica equilibrada, justa y equitativa, superando los reduccionismos del desarrollo sostenible, pero apegándonos a él, diciendo que así y solo así, entre todos y entre todas, podremos mínimamente garantizar que las futuras generaciones puedan vivir y convivir
como nosotros no vivimos ni convivimos. Podemos garantizar que las futuras generaciones gocen de nuestra naturaleza, gocen de la biodiversidad, del agua que aún nos caracteriza, pero para ello necesitamos repensar nuestra praxis, nuestra teoría y nuestra práctica, en lo político, en lo académico y en lo económico. Creo que el escenario está dispuesto, el COVID se nos debe presentar como una gran oportunidad, como un gran reto para transformar prácticas en el quehacer del turismo. Y eso está en la mano y en el sentimiento, no solamente en la cabeza, sino en el sentimiento de cada uno de nosotros. Eso era lo que quería decirles. Muchas gracias.